Ok, hasta este punto tenemos ya la creación de la que es la conexión a la base de datos y el modelo que vendrá siendo la abstracción de tu tabla de tu base de datos para poderla manipular. Ahora vamos a empezar con el repositorio, con la interfaz del repositorio. En la interfaz del repositorio lo único que vamos a definir son los prototipos de las funciones que voy a utilizar. Por ejemplo, yo ahí le voy a decir qué función quiero que utilice mi repositorio mediante una interfaz para poderlo crear. En este caso, pues es exactamente lo mismo. Tenemos que ponerle que es PHP, ya saben, en todo va a ser PHP. Y aquí lo que voy a utilizar es el modelo del usuario, o voy a estarlo utilizando. A este espacio de trabajo, pues ya saben, no hay que chutárnoslo de acá porque esa diagonal divertida me va a traer loco. Nada más que en este caso sería interfaces, que sería este nombre de aquí, así lo voy a conocer. Y luego voy a decirle que voy a estar utilizando de mi backend. Voy a copiar esta parte. De la parte del modelo, lo que sería mi clase de ese modelo, o el que ya tengo ahí definido para la conexión. Ahora, aquí no se pone clase, es una interfase como tal. Y a esta interfase le voy a poner i usuario repository. Y vamos a definir las funciones que voy a utilizar. Voy a poner public function. La primera va a ser de login. Este login lo que va a requerir es un usuario. Además va a requerir otro string que va a ser el password. Y aquí lo único que voy a poner es que el usuario, ese es del modelo, va a llegarle un usuario o puede ser nulo. Pero es porque ya estoy mandándole o estoy implementándole algo. Voy a tener una función también que se va a llamar create. Esta función va a recibir el modelo. Entonces, por eso voy a poner así usuario. La primera parte de usuario es el tipo de dato que voy a recibir. Y simplemente voy a regresar un verdadero o un falso. Aquí lo que le estoy diciendo es que el parámetro va a llegar un modelo o un objeto del tipo usuario. Por eso le estoy diciendo que voy a utilizar de aquí esa clase. Nada más. Ahora vamos a definir todas las demás funciones. Ok, si se fijan, la función de obtener todos no necesita ningún parámetro y me va a regresar un arreglo. Para obtener por ID yo necesito recibir el ID del usuario que voy a buscar y voy a retornar o el usuario basado en mi modelo o nulo. Para actualizar recibo el usuario y regreso un booleano verdadero o falso, y para borrar solamente recibo el ID y regreso un verdadero o falso para saber que sí se pudo editar. Ahora, como estoy implementando el repositorio, o aquí le estoy diciendo que es una interfaz de mi repositorio, pues vamos a empezar con la parte del repositorio. Venimos aquí a usuario repository. Ya saben, hay que decirle lo del PHP. Aquí también pues vamos a copiar esta parte para definirlo. Este nuevo espacio de trabajo es repositories. Se define para que lo pueda identificar yo en otros lados y lo pueda utilizar. Porque si yo no lo pongo, pues no lo podré utilizar en algún otros lados. Y le vamos a decir que voy a utilizar del backend lo que sería el modelo y el usuario, porque aquí es ya cuando voy a insertar la información. Y además voy a utilizar el PDO, que es la parte de la conexión a la base de datos. Eso ya es de manera propia de PHP. Vamos a definir la clase. Y en esta clase lo primero que hay que hacer es conectarnos. Vamos a poner una variable privada que va a ser conexión. Me faltó el dólar. Y vamos a poner el constructor. Aquí lo único que vamos a hacer es que cuando se construya va a recibir un PDO
de tipo conexión o con el nombre conexión y lo que va a hacer es conectarse. ¿Cuál es la diferencia con una y otra? Recibe esta conexión que es la que yo voy a mandar llamar desde otro lado y a esta variable que yo estoy definiendo aquí le puse también conexión y se le va a asignar nada más para no confundirnos. Ahora vamos a empezar un poquito ya con la parte de cómo creamos un dato o cómo creamos un usuario nuevo. Voy a ponerle aquí public function create. Esta función, si recuerdan, en la interfaz definimos que iba a recibir un usuario, entonces tengo que ponerle usuario y usuario. Es nada más para decirle el parámetro que va a recibir. Si yo le estoy poniendo así, es porque en la interfaz yo lo puse así. Si yo aquí no hubiera definido nada, yo aquí tampoco le tendría que poner el parámetro que va a recibir. Lo primero que tenemos que hacer es el query de la conexión. Eso ya se ha visto en muchas ocasiones en base de datos, es decir, voy a definir la variable que se va a llamar SQL, que va a ser igual, en este caso es insert, into, el nombre de mi tabla, a la tabla le puse usuarios, y luego viene todos los datos o todos los campos que voy a guardar en mi base de datos. En este caso sería nombre, recuerden, no debo de poner el ID porque ese es nulo. Y es decir, y es autoincremental. A materno. Dirección, teléfono, ciudad, estado, usuario, password y el rol. Todos esos son los datos que yo voy a intentar guardar. Después, ya que les digo todos los datos, debo de decirle los valores que voy a guardar. Si ustedes dejan espacios o no dejan espacios, es prácticamente lo mismo, ¿eh? No cambia absolutamente nada. Nada más que aquí, me voy a chutar esto, porque vamos a hacer algo para prevenir el SQL injection. Ya ustedes con calma pueden investigar a qué se refiere eso de SQL injection. Porque no voy a poner el llenado de la información de manera directa, porque imagínense, ¿no? Pondría directamente el nombre de la o la contraseña que se está poniendo y qué usuario es. Si alguien le pudiera saber un poquito más, pues lo va a copiar automáticamente y ya podrán utilizar su usuario para hacer ciertas cosas que podríamos pensar no están permitidas. Entonces con eso lo único que estoy generando en mi query para conectarme a la base de datos. Luego, por ejemplo, yo aquí abajo lo que voy a poner ahora sí es intentarme conectar, preparar la conexión. Le voy a poner query execute, por ejemplo. Esa es mi variable, nada más es por poner un nombre. Y esto va a ser igual a this, que apunta a conexión. Esta función de prepare es propia de lo que es el PDO. Y le voy a mandar el query, que sería el SQL. De esa manera ya estoy poniendo para que se vaya a ejecutar toda esta información. Pero lo que tenemos que hacer es decirle, voy a copiar esto porque luego va a ser mucho lo que hay que poner, es que en este query tengo que llenar mindParam con un parámetro cierta información que ahí está. Por ejemplo, ¿cuál es información? El nombre. Y ese viene de mi variable que se llama usuario en el apartado nombre. Es decir, hasta que se ejecuta, el valor que viene aquí se sustituye acá. Con eso estamos previniendo que siempre esté visible. Se va a llenar con la información que se requiera hasta el momento que se ejecuta la conexión. Y tenemos que repetir lo mismo para todos los demás datos. Ya que tenemos todos los datos, que se van llenando todos los datos, ahora lo que tenemos que hacer es ejecutar esa conexión. Y vamos a retornar el resultado de esa conexión, que en este caso sería query execute. Realmente el nombre de execute, este nombre yo me lo inventé. Ese puede ser el que ustedes quieran, es una variable como tal. Pero este de execute es porque es el resultado, es el que se va a ejecutar. Es ya cuando tenemos la información que le ejecutemos. De esta manera tendremos la función de crear. Ahora
vamos a hacer la función para obtener todos. Esa es un poco más sencilla, porque nada más es, busco todos y los regreso como un arreglo, ¿no? Public function. La función se va a llamar getAll, no recibe nada de parámetro. Y lo único que vamos a hacer es, vamos a repetir un poquito el proceso, ¿no? Yo necesito un SQL. Ese SQL es select, asterisco, from, y la tabla se llama usuarios. Eso es algo sencillo, nada más es seleccionar todo de mi tabla de usuarios. Voy a utilizar este mismo nombre de función, de variable, perdón, y le vamos a poner que este va a ser $this, que apunta a la conexión, que apunta a prepare, y va a preparar con el SQL. Después tenemos que ejecutar esa conexión al execute. Y ya que lo ejecutamos, vamos a retornar el resultado de esa conexión. Acuérdense que ese resultado puede ser muchos usuarios o simplemente un arreglo vacío. Y ahí ahora sí que no es necesariamente, forzosamente tengo que regresar algo. Con el fetch hace eso, sería PDO, fetch. Esto último es para que se retorne en forma de arreglo. El obtener por ID es algo muy parecido, entonces vamos a seleccionarlo. Lo único que vamos a cambiar en el obtener por ID, pues es en la condición del select. Le tendríamos que poner un where. Get by ID. Este sí necesita un parámetro, que es el ID, porque es con el que yo voy a buscar. Teóricamente este de aquí creo que queda igual. Ahorita lo reviso, pero creo que lo único que se agrega es un bind param. Aquí es seleccionar y luego aquí tendría que poner where id es igual, vamos a ponerlo así para que no se confundan, a id. ¿Por qué lo pongo así? Para evitar el SQL injection. Lo pongo y nada más al final, voy a copiarme este de aquí arriba. Antes de ejecutarlo, tengo que hacer en el bind param, voy a poner id. Y aquí nada más en lugar del usuario que apunta a rol, sería ID. De esa manera, al momento antes de hacer la ejecución, busco el ID y regreso todos los datos. Vendría siendo algo muy parecido para buscar por nombre de usuario. Ese yo lo voy a utilizar. Realmente ahorita no recuerdo el buscar por nombre de usuario. Ah, sí, creo que lo utilizo en el login. Entonces vamos a ponerlo. Voy a copiar todo este. Van a cambiar un poquito de cosas. Nada más es by username. Creo que no lo definí aquí, pero yo lo puedo utilizar. No necesariamente todos los que yo defina acá. Y de hecho de aquí creo que me está faltando porque le debo de poner que implementa, que implementa la interfaz. Pero bueno, así es como debería de ser. Ahora sí que ahorita por las carreras ya no me puse a revisarlo al 1000. Aquí sí va a recibir un usuario. Y lo único que tenemos que hacer es seleccionar asterisco where usuario. Aquí sería usuario para que obtenga el usuario que se está buscando. Se prepara la conexión. Y luego aquí sería usuario. Usuario. Lo ejecutamos. Y aquí en lugar de hacer un return, porque todavía tengo que obtener más información, esta ejecución la voy a guardar en una variable. Voy a poner $data. Va a ser igual. Se ejecuta y el resultado de la ejecución se guarda ahí. Por ejemplo, si la variable data no existe, si la variable data no existe, quiere decir que no encontró nada. Voy a retornar nulo y ya no pasaría al siguiente renglón. Si sí existiera, porque sí encontró ese usuario, lo que voy a retornar es un nuevo usuario. ¿Por qué pongo new usuario? Porque estoy haciendo referencia a la clase o al modelo. Y luego tengo que poner todos los datos de mi usuario. Entonces, para poner todos esos datos, que son los que mando al parámetro, sería data
ID, coma. Nada más que aquí como es de esta manera, tendría que poner, para que haga referencia al apartado ID, es como un objeto que se va a ese apartado, a esa propiedad de manera directa. Y luego tendría que poner todos los demás, nombre, password, apellido paterno, apellido materno, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ponerlo rápido. Ok, si se fijan, ya por ahí pusimos todos los datos que se van a crear o que se van a mandar para el usuario. De esa manera ya estamos buscando por usuario y si lo encontramos lo estamos retornando en el modelo del usuario que normalmente manejamos. Ahora lo que tenemos que hacer es poner para actualizar. En dado caso que yo quisiera actualizar, pues vamos a hacerlo. Vamos a empezar a escribir la función. Esa viene aquí abajo. En este caso sería public function. En este caso va a ser update. Recibe un usuario de tipo, o sea, de tipo modelo. Y la variable se va a llamar usuario. Y aquí lo que primero tenemos que hacer es buscar para ver si existe ese usuario. Entonces, y se busca por el ID. Voy a copiarme este de aquí arriba, que es algo teóricamente parecido. Y lo vamos a utilizar nada más que aquí en el ID. Ahorita que lo sustituyamos es como se va a manejar diferente. Porque sí tengo que buscar en todos mis usuarios el que tenga ese ID. Lo preparo, nada más que aquí el valor que se debe de llenar no es así de manera directa, sino en el ID debe de ser de la variable usuario que apunta al ID. Y ahora sí, en el usuario que estoy mandando va a ir un ID y ese es el que voy a utilizar para saber si se encuentra o no. Ya que tengo esto, es en el fetch también lo ejecuto, pero aquí no voy a poner un return, voy a ponerle el resultado va a ser igual a la ejecución. Voy a buscar para intentar verificar ese usuario, ¿no? Entonces, pensando en que sí existe, lo que voy a hacer ahora es el password actual va a ser igual a de mi resultado. Voy a irme al apartado password y si no encuentra nada, voy a ponerlo vacío. Esos dos signos de interrogaciones, por si no existe ese parámetro, lo va a poner vacío. También me sirve para que no truene mi solución. Ahora lo que vamos a hacer es verificar si existe, si las contraseñas son diferentes o si son las mismas. Para verificarlas, como yo las voy a estar encriptando con bcrypt propio de, bueno, con hash propio de PHP, para verificarlas con una contraseña encriptada con una contraseña normal, se utiliza el password verify. Entonces voy a poner que sí. Son diferentes. Password Verify te regresa un verdadero o falso. Por ejemplo, si son iguales, te regresa verdadero. Si son diferentes, te regresa falso. Entonces, si es diferente de mi usuario el password, o sea, del usuario que yo encontré o que yo estoy mandando prácticamente, si ese es diferente al password actual, entonces el password actual o el nuevo password lo tengo que encriptar para poderlo mandar. Aquí lo que voy a hacer es que de mi usuario, acuérdense por qué aquí pongo usuario, porque es el nuevo usuario o los nuevos datos. Y lo que encontró aquí en resultado es el que ya existe. Aquí nada más lo único que hice fue obtenerlo para verificar si las contraseñas son diferentes o son iguales, ¿no? En el apartado de password va a ser igual a password hash. Es decir, lo va a encriptar y lo que va a encriptar es de usuario, el password y con esta propiedad que es password default. Para que se encripte de una manera simple, podemos poner más altos o una encriptación más fuerte, pero bueno. Y ya que tenemos esto, ahora sí tenemos que crear nuestro query para poder actualizar los datos. Recuerden, voy a poner SQL. Para actualizar, debemos de poner update. La tabla, que en este caso es usuarios. Luego set. Lo voy a poner, bueno, aquí todo directo lo voy a poner nombre. Va a ser igual a nombre.
luego coma y así tenemos que ir poniendo todos los datos. Ok, ya tenemos todo nuestro query. Es decirle todos los campos que voy a actualizar donde el ID sea igual al que estoy mandando. En este caso, ya después de eso, pues viene algo muy parecido a toda esta parte. Entonces lo vamos a copiar. Porque técnicamente viene siendo lo mismo, sustituir sobre los mismos valores. Voy a crear mi variable de conexión, que sería esta. Voy a preparar la conexión con el query que acabo de definir. Y después voy a tomar poquito café porque la garganta se reseca. Y después lo único que tengo que ir haciendo es sustituyendo la variable, también se llama usuario, que vendría siendo esta de aquí arriba, sustituyendo todos los valores que existen y finalmente nada más hay que retornar la conexión, que sería el query execute, nada más. De esa manera ya voy a actualizar mi usuario. Ahora el último que nos falta es el de borrar, que es muy parecido al de obtener por ID. Vamos a cambiar algo muy sencillo nada más. Hay que crear la función public function delete, así se llama la función. Recibe un ID y nos vamos rápido al código que tenemos arriba, al de buscar por ID, que sería este. Lo voy a copiar. Va a cambiar algo muy pequeño, pero bueno. Entonces, aquí en lugar de select es delete. No lleva asterisco, nada más lleva delete from usuarios, donde el ID es igual al ID. Preparo la conexión, lleno con el bind, con el execute, pero aquí no tengo que retornar esto. Más bien tengo que retornar el execute. Voy a poner return execute y ya terminamos toda la parte del repositorio. Si se fijan, esta parte fue un poquito más de código, fue un poquito más de programación. En el siguiente video ya vamos a ver lo que será en el servicio, el controlador. Y tal vez con esos dos completos, si veo que es un video relativamente corto, pues vamos a empezar a hacer la parte del index, de cómo recibimos las peticiones. Espero que vayan entendiendo en el video. Voy hablando un poco rápido, es parte de... Pero bueno, cualquier cosa, pues ya saben, mándenme mensaje. Suscríbanse al canal, ayúdenme a que crezca esto. Y nos vemos.